Me da un gusto poder recibir en esta tarde a Jarumi Rosas Arellano, quien es coordinadora del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Bonita tarde, ¿cómo estás, Jarumi? Me da un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Entremos de lleno al tema de esta tarde, los resultados de programas enfocados en la pobreza y la desigualdad. Hablábamos precisamente anterior a esta entrevista de todos estos programas sociales que en los hechos en este gobierno han demostrado que no tienen como fin el último la mejora en la distribución de los recursos o bien la atención sustantiva de las personas más necesitadas, mucho menos la ruptura del ciclo perverso de esta pobreza intergeneracional que tenemos en el país. Por el contrario, fueron diseñados y operan bajo premisas eminentemente políticas. ¿Es un show electorero? Así te lo preguntaría, Jarumi. Bueno, para poder responder eso, primero tenemos que considerar que para saber o conocer los resultados de un programa o una política, pues necesitamos hacer una evaluación, ¿sí? Entonces, ahí es donde el ejercicio, los esfuerzos que realiza el Coneval para poder proporcionarnos los resultados son tan importantes. De esa forma nosotros sabemos cómo están diseñados y cómo están funcionando los programas, y así podemos saber si los resultados si los programas están cumpliendo con los objetivos y se están obteniendo los resultados deseados. Ahora, y te comento esto y te pregunto de un show electorero, porque la política actual o el discurso actual es primero los pobres. Esa es la línea de la política social, pero la realidad es que en un barco a la deriva, ¿o tú cómo lo consideras, tu opinión? En ese sentido tenemos que considerar que la estrategia, hay muchas formas de solucionar un problema. Si en este caso el gobierno ha optado por tener una política social que pretende, o que mejor dicho, proporciona apoyos económicos a la población, suponiendo que esa es la única forma o es la forma a través de la cual solucionar problemas como la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que cuestionar, pues precisamente, si esas transferencias, esos apoyos económicos que recibe la población, a través de una evaluación, saber si estos tienen los resultados que estamos esperando en una reducción de la pobreza y de la desigualdad. Los resultados que arroja Coneval en sus evaluaciones de la pobreza, pues nos dicen que no, que la pobreza se está incrementando, y sobre todo en las últimas evaluaciones, en los últimos resultados de la pobreza, que se publicaron el año pasado, pues lo que reflejan es este incremento, y que hay un porcentaje de población que antes se encontraba en vulnerabilidad por sus carencias sociales, pero ahora pasan a estar en situación de pobreza. Estos números, precisamente, Jarumi, que comentas, el principal incremento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable. La pobreza extrema pasó a afectar a 8.7 millones de personas en el 2018, a más de 10.8 en el 2020, un incremento de 2.1 millones. Esto de acuerdo al Coneval. Sí, efectivamente, tenemos un problema importante porque se incrementó la población en situación de pobreza extrema. Entonces eso nos llevaría a la importancia de replantearnos la estrategia y los programas, la política social en su conjunto, porque también debemos de ser conscientes que después de la pandemia y el contexto actual que estamos viviendo ya no es el mismo que teníamos en el 2019. Y entonces necesitamos replantear y ver si siguen siendo estos diseños, si siguen siendo los mejores para el momento en que estamos viviendo en nuestro país actualmente. ¿Consideras tú que terminaremos el sexenio con pues esta paradoja de esta política social de mucho ruido y pocas nueces, como suele decirse de manera coloquial, poniendo la palabra bienestar, inclusive hasta en los tanques de gas, pero sin alcanzar la mejoría precisamente de ese sector más vulnerable como son los pobres? Pues en ese sentido, algo que sí es importante señalar es que si no se observaron cambios importantes en la política social en nuestro país, al menos a nivel federal, buscando resolver o atender, mejor dicho, un poco todos estos efectos derivados de la pandemia, entonces también pues podemos asumir o suponer en este caso
que pues no se visualizarían grandes cambios en la estrategia actual o en los próximos años. Allí es algo que nosotros tenemos que cuestionar y considerar la importancia de replantearlo y saber si sigue siendo esta misma política la que necesitamos en este momento. Además, el hecho de proporcionar un apoyo económico, a lo mejor en este momento es insuficiente y debemos fortalecer las políticas a través de otras acciones y otros programas que ayuden a resolver las otras carencias sociales que hay en la población. Entonces necesitamos una política a lo mejor más integral, que esté mejor coordinada con otros órdenes de gobierno y de esa forma pues tratar de resolver este problema. ¿Cuál planteamiento considerarías que es la más viable para poder reorientar esta política social y que precisamente beneficien a lo más pobre? Porque pues también existe el dicho que no hay dinero que alcance, y estamos viendo los números porque cada año incrementa el número de pobres. Sí, exactamente. Si la estrategia continúa siendo proporcionar apoyos económicos, efectivamente, no hay dinero que nos alcance y va a llegar un punto en que es necesario replantearlo y entender que también se pueden solucionar problemas a través de otras estrategias. Por eso comencé con el tema de preguntarte tu opinión si es un show electorero, porque pues en los últimos datos disponibles pues hay evidencias que las condiciones de vida de la población en general pues han empeorado en vez de una mejora sustancial de estas personas más pobres del país, que han llevado a la peor parte de este deterioro que estamos viviendo en el país. Ahora te preguntaría, y voy a hacer entre paréntesis, Harumi, ¿cuánto influyó la pandemia en esta situación? Porque el propio presidente dijo la pandemia cayó como anillo al dedo, un pretexto más para este tema de las políticas sociales que en nada han abonado, y el tema de los recursos que también se están yendo o están impactando poco en la población. Para saber exactamente el efecto, como lo planteas, de la pandemia en la población, pues necesitamos primero considerar que la pandemia todavía no termina, y en segundo lugar que necesitamos hacer una evaluación y necesitamos tener información en ese sentido para saber efectivamente qué efectos sí son atribuibles a la pandemia y cuáles no. Entonces es por eso que se vuelve fundamental realizar procesos de evaluación rigurosos para conocer este tipo de información y precisamente tomar decisiones informadas en temas tan importantes como este. Bien, y hay múltiples factores o daños colaterales que deriva de este poco impacto en los recursos que se destina precisamente al combate a la pobreza extrema en nuestro país. Uno de estos es precisamente la necesidad de la falta de recursos de muchas familias mexicanas, y que no les queda de otra alternativa como es las invasiones o las colonias irregulares. Te voy a presentar esta información porque en La Paz, Baja California Sur, hay colonias precisamente irregulares habitadas por miles de personas que luchan con sus problemas personales, las ganas de salir adelante y la promesa incumplida de mejores servicios básicos. Vamos a escuchar este audio y me gustaría conocer tu opinión respecto a qué es parte de los daños colaterales a esta situación de la política social que poco ha impactado en el país. Cuando yo trabajaba pasaba y compraba así, de lo mismo que ganaba compraba y me alcanzaba para mis días. Y pues si yo hago comida para 2, 3 días y es lo que sigo comiendo. O sea, me limito muchas cosas. Él trabaja 3 días a la semana nomás. Junta lo que es lámina, cobre, bronce, lo indispensable pues para vender. Pero también no nos alcanza. Bueno, ahí está el tema, Harumi, los daños colaterales de esta problemática de la política social que estamos viviendo en el país. Aquí el tema de las famosas ciudades perdidas o asentamientos irregulares es la otra crisis que cada vez se agudiza y avanza sin una solución. Y escuchamos, y alguna vez lo has escuchado, Harumi, a familias que dicen, no tenemos a dónde ir, compramos aquí porque es sumamente barato
y ya nos hemos acostumbrado independientemente de los riesgos. ¿Tu opinión? Bueno, en ese sentido, la estimación de la pobreza consideran como parte de su medición distintas carencias sociales, y una de esas carencias está relacionada con la calidad y espacios de la vivienda, ¿sí? Entonces, este es un elemento muy importante que también nos hace reflexionar en esta idea de qué tipo de políticas y de programas sociales necesitamos, porque algo que es algo muy importante y que estamos muy conscientes de ello es que la realidad de nuestro país es muy distinta, ¿sí? Entonces, también es importante tener políticas que atiendan a las necesidades de cada, en este caso, de las distintas entidades federativas o de los distintos municipios de nuestro país, que atiendan al contexto local, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitamos un mayor trabajo de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno de nuestro país para poder proporcionar políticas que respondan a dichas necesidades, en este caso, de la vivienda. Aquí estamos hablando que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, existen 6.3 millones de lotes irregulares en nuestro país. Cada año se suman aproximadamente 90,000 familias en estas condiciones. Sí, es un problema también importante y tenemos que considerar que la pobreza es un problema complejo y la parte de la vivienda, en ese sentido, como entendido desde la pobreza y de como parte de la medición de la pobreza, como la calidad y los espacios de la vivienda, nos lleva a esta idea que planteé inicialmente. Necesitamos políticas que trabajen en conjunto, ¿sí? Para poder resolver estos distintos problemas, y en ese sentido de vivienda necesitamos políticas de alimentación que atiendan este sentido relacionado con educación, los servicios básicos, que también es importante y que se relaciona con lo que se está presentando. Entonces, en ese sentido, no es solamente una política o no es solamente un programa, necesitamos una batería de programas que trabajen de forma coordinada, formando una política, y de esa forma se puedan atender estos problemas. Sí, porque surgen muchas interrogantes respecto a este tema, Harumi, e insisto, ¿qué hacer o qué alternativas para evitar los asentamientos? Porque lo pregunto, ¿por qué los países subdesarrollados se caracterizan por la existencia de un amplio sector de la población que no tiene la capacidad económica ni el acceso a los mecanismos de crédito para obtener una vivienda, pues, en los mercados formales? Por lo que desde el punto de vista de la demanda existe un déficit habitacional también, déficit habitacional permanente y acumulativo, en donde la necesidad rebasa la producción y el abastecimiento de viviendas que se traía, pues, de una crisis que no solo afecta a sectores menores o de poco ingreso, sino también ya está afectando a sectores medios. Sí, en ese sentido necesitamos trabajar en políticas y lo reitero, necesitamos políticas en donde colaboren y se trabaje de forma coordinada de los tres órdenes de gobierno, municipios, estados y la federación, donde se pueda trabajar y se diseñen políticas que atiendan cada uno de estos problemas en aras de buscar la mejor solución posible. Y aquí también es evidente que sigue habiendo un desorden en el proceso de urbanización, porque no solo también es hablar de las familias que de escasos recursos, sino también un problema en el proceso de urbanización, la mancha urbana, la ilegalidad con el que aparecen estos asentamientos irregulares, la dificultad y la integración de los mismos en esta estructura urbana de cualquier municipio del país, lo que provoca este encapsulamiento de este sector poblacional, y que en muchas ocasiones también el tema de los asentamientos irregulares son usados como arma electoral. Bueno, en ese sentido también hay que considerar un elemento que es bien importante, que es el acceso a los servicios públicos, ¿sí? Que también está considerado como una parte de las carencias, ¿no? Y esta responsabilidad que en nuestro país tienen los gobiernos municipales de proporcionar servicios públicos. Los municipios también se enfrentan a muchísimos problemas, incluso financieros, para poder proporcionar servicios y ampliar la cobertura y proporcionar servicios de buena calidad a la población.
Entonces es un problema relacionado con el financiamiento porque efectivamente pues se requieren recursos, ¿sí? Entonces en ese sentido, en estos espacios pues también se debe de invertir en generar servicios públicos que también de alguna incrementen la calidad de vida de la población y a su vez contribuya en ese sentido a resolver estas carencias. Sí, y lamentablemente, Jarubi, también es un tema de, hablemos de la Ley General de Asentamientos. El 26 de mayo de 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos Humanos en nuestro país, precisamente con este objetivo de fijar pues todas las normas básicas para poder planear la fundación, conservación, mejoramiento, crecimiento de los centros de población. Aquí lamentablemente es que está la ley, no se respeta y no se aplica. Bueno, aquí también tenemos que considerar que en ese sentido el papel de los gobiernos municipales es muy importante y necesitamos también construir y fortalecer capacidades en los gobiernos municipales para que se pueda realizar estos procesos, tanto de planeación como de lo que señalaba anteriormente de el acceso a los servicios públicos y proporcionar una buena calidad de los mismos. Entonces tenemos también un punto pendiente en nuestro país, que es el del fortalecimiento de los gobiernos municipales. Y el reto o uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las grandes ciudades en todo el mundo y por supuesto ni se diga en nuestro país, es el de hacer compatible su crecimiento también con la sustentabilidad ambiental, que también es otra problemática que hoy enfrentamos. Sí, también es otro asunto dentro de la agenda, también es otro asunto que pues es un elemento más en las responsabilidades de los gobiernos y es un asunto que se tiene que atender también cuando estamos hablando de los servicios públicos, ¿no? Muy bien, Jarubi Rosas Arellano, coordinadora del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del Centro Universitario en Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Te agradezco mucho tus puntos de vista sumamente importantes sobre este tema de los resultados en los programas enfocados en la pobreza y la desigualdad, que falta mucho por hacer y hay mucho reto por delante. Gracias, Jarumi, que tengas bonita tarde. Muchísimas gracias por la invitación, que estén bien, buena tarde. Bueno, ahí dice Jarumi, muchísimas gracias. Y este problema, como bien insistía Jarumi, este problema sigue existiendo porque después de muchas décadas de política, acciones utilizadas para abordar el fenómeno de la urbanización informal, hoy las estrategias para mejorar los medios de vida de este sector de la población, de los habitantes que están en estos asentamientos, son múltiples. Y aquí estamos hablando de la falta de mejoras en infraestructura, enfoques también para la reducción del riesgo de desastres, la integración de los asentamientos económica, política y cultural de todas las ciudades, entre muchas otras, que son escasas y deficientes, y me atrevo a decir que son prácticamente nulas. Voy a una pausa, no le cambie, volvemos con mucho más.